una historia en el siglo XX, creo yo, de una posición política en Uruguay de chocar campo-ciudad, hasta por motivos electorales, por muchas cosas, pero me cuesta mucho encarar actividades de estar sentado prestando atención. Estamos todos gritando con el tema de los residuos en carro. Hay cosas que hay que aceptar. Uno a veces está en los negocios correctos y a veces no. Hay dos conceptos, Uruguay sustentable y Uruguay sostenible. Hoy vamos a meternos en un mundo del que todos opinan pero pocos conocen de verdad, el agro. Un sector que sostiene buena parte de la economía del país, que vive entre la incertidumbre del clima, los precios internacionales y las reglas locales, y que al mismo tiempo está siempre en el centro del debate. Pero más allá del campo dice, el gobierno dice, hoy queremos ir a otro lugar. ¿Cómo se toman decisiones ahí dentro? ¿Qué pasa cuando los números no cierran? Cuando hay que representar a miles de productores y cuando cada paso tiene un costo. Hoy nos visita para hablar de todo eso el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber. Todo empieza con una decisión, una idea, un riesgo, una convicción. Detrás de cada empresa hay una historia que no siempre se ve. Esto es Pilares. Historias de personas que eligieron construir. Con la conducción de Esteban Leonís. Bienvenidos a Pilares. El valor de quienes lo hacen. Bienvenido, Rafael. Gusto tenerte. Rafael, ¿qué es lo más difícil de explicarle a alguien que no tiene mucha idea, que no viene del campo? ¿Qué es lo más difícil de explicarle de cómo funciona, qué es, qué pasa en el campo? Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que un gusto. Bueno, es difícil porque según la persona, el nivel de desconocimiento, de prejuicio, son dos cosas distintas, Sí. de rechazo, otra cosa. Entonces, según el interlocutor, uno la actitud que toma. Si es solamente desconocimiento, es una conversación cómoda. Cuando hay prejuicios, tenés que rebatir prejuicios. Cuando hay rechazo, ya no es demasiado lo que uno puede hacer. Entonces, primero hay que ubicar cuál es el Bien, tema. te planteo que vayamos a los tres. El que tiene desconocimiento, en pocas palabras, ¿cómo le explicás lo que es el campo? Y bueno, es un medio de vida, es de donde se producen los alimentos y otros elementos, como puede ser la madera, que no va a ser un alimento, pero se producen también ahí. Es un negocio, tiene sus pros y sus contras. Normalmente los que están ahí lo eligen, pero también es cierto que hay una realidad de gente que se va a vivir a las ciudades. Digamos que cuando uno tiene mayor poder adquisitivo, busca las ciudades. Entonces, eso también es un dato. Y pasa por ahí, es una cuestión que muchas veces es poca la gente que no estuvo nunca y va para ahí. Normalmente es gente que nació, apareció en ese entorno y se instaló. Obviamente hay otra gente, pero la mayoría uno ve que es eso. ¿Y al que tiene prejuicio? Y al que tiene prejuicios, decirle, mirá, es un trabajo como muchos, es una elección de vida, tiene buenas y malas, no es que siempre nos quejamos, es que realmente en un momento no llueve y en un momento empieza a llover y si no pasás a inundaciones. Es muy simple de explicar, por lo menos en el caso mío trato de entender también por qué son los prejuicios, porque a veces también uno se pone en una posición al revés. Entonces, muchas veces lo del sector agropecuario tenemos prejuicio con la ciudad. ¿Sí? Lo vemos lo vemos, nosotros que le damos los alimentos, que cosa, que me destrata, que no me entendés. Todo eso pasa. Entonces el prejuicio hay que rebatirlo con datos y hay que ponerse del otro lado por qué tiene prejuicio. Una historia en el siglo XX, creo yo, de una posición política en Uruguay de chocar campo-ciudad, hasta por motivos electorales, por muchas cosas, que pasa la cuenta que no solo en Uruguay, uno habla con la región, por lo menos con los de la región, y fueron situaciones similares. Esa pelea campo-ciudad normalmente fue fomentada por distintos sectores que sacaron beneficios. Políticos, es decir. Y bueno, y sí, pero uno lo ve y se ve fácilmente. Cuando uno lo estudia, se ve fácilmente líneas políticas donde la mayoría de la gente no está en el campo y marcar el enemigo. Que a ver, es claro, los millonarios con poco trabajo, mirar crecer un animal que no tiene valor agregado, el valor agregado lo ponemos nosotros cuando lo industrialicemos. Todo eso es un semirrelato político que cuajó mucho durante mucho tiempo. ¿Te aburriste de dar esas explicaciones ya a esta altura? Me quedo un año de presidente de la rural y no me puedo aburrir. Eso es una realidad. Se sigue dando...
En los ese- prejuicios con el ciudadano los encontrás continuamente. Explicar que, por ejemplo, un grano de soja tiene más tecnología que un iPhone, y bueno, sorprende, pero es la realidad. Y la tecnología que hay atrás de la agricultura, de la ganadería, de la forestación, la genética que hay en un vivero para generar un árbol que sea para hoy, cuando vos le mostrás los pasos a la gente que no te rechaza, Ujú. que tiene solamente prejuicio, normalmente los levantás en su enorme mayoría. Podés explicar y podés decir, mirá, sí hay años de rentas extraordinarias, nadie los niega. Ahora, te invito a los años desastrosos. Mm. Eso me parece que es algo que uno tiene que explicar. Tenía alguna entrevista que te dice, bueno, pero vienen de muchos años malos, porque ¿cómo van a cambiar esto? Bueno, pero hemos pagado todo. También uno ahí es un aviso, ¿verdad? Te estás quejando a un nivel que gente bien intencionada siente que te va horrible. Y en el fondo, la verdad es que el sector agropecuario ha pagado sus cuentas en este siglo y ha crecido. Entonces también nosotros tenemos que tener claro a la hora de los reclamos y en la posición que nos ponemos. Rafael, ¿me dejás llevarte un poquito a tu infancia, a tu adolescencia? Si tuvieras hoy que elegir una escena concreta de aquel tiempo, en el campo, ¿cuál sería esa escena que te define mejor a vos? A mí me gustaba mucho andar a caballo. Normalmente estuve cómodo arriba del caballo. Muy vago para ayudar a carpir. ¿Caballo de chico? ¿Tuviste? Sí, siempre. Sí. Sí. Yo vengo del sector lechero, pero siempre consideramos que era un sector, en nuestra situación, digamos, nuestro padre era un lechero raro. ¿Por qué? Porque le gustaba recorrer a caballo, Ah. ensillábamos todos los fines de semana y nos sacaba a trabajar y arriba del caballo. Eran pocas actividades, la verdad que muy pocas veces ordeñé, honestamente. Entonces, para eso no era lo más común, ¿verdad? Entonces, mucho caballo. Por eso te digo, cuando me sacaba, que también le gustaba mucho y te llevaba a carpir, a hacer cosas de esas, no tanto, sí alambrar, sí actividades camperas, siempre me sentí cómodo. Eso es lo que yo tengo más recuerdo de buenos momentos de la infancia. ¿Tus hijos viven su infancia acá o en Montevideo o en el campo? Muy parecido a mí, yo vivía en Montevideo con todos los fines de semana y todo el verano en el campo. Ajá. Te diría que casi innegociable, porque en el formato familiar que teníamos se contaba con esa mano de obra los fines de semana. Hay que ser... La mano de obra familiar. Sí, Claro. hay que ser... era así, llegábamos y el fin de semana sacábamos montones de temas y bueno, después seguía otra, volvías el domingo de noche, estamos a 60 kilómetros de Montevideo, nos íbamos el viernes tarde y nos volvíamos el domingo de noche. ¿Tu padre estaba allá o viajaba todos los días a Montevideo? Estaba allá en mi primera, yo diría que hasta mis 8 años estaba más en Montevideo, después ya se instaló afuera y de hecho éramos nosotros los que íbamos para allá. Claro. Venían los lunes por actividades gremiales como la rural, Ajá. podía venir ese domingo de noche, pero el martes de mañana ya se iba para afuera. Ujú. ¿Qué aprendiste primero, a trabajar o a decidir? Y bueno, difícil, no, yo creo que el ser humano en sí, la vida lo lleva a decidir siempre, primero. En el caso nuestro nos inculcó decidir mucho, decidir trabajando siempre fue una manera familiar. Desde muy chiquito te da responsabilidades que a vos naturalmente las tomabas y después ahora con el tiempo decís capaz que era mucho. Contame alguna de Bueno, esas responsabilidades que te pesaban en aquel momento. No te pesaban. Ah. Hoy decís capaz que, A ver. claro, que lo ves como diciendo, Sí. la verdad que se jugaba porque bueno, con 15 años dirigías 2 personas. Y vos ibas a algún lado, pero el que tenía la responsabilidad y tenía que dar las cuentas eras vos. Ese tipo de cosas. Como 2 personas haciendo. Claro, ibas a hacer algún trabajo en la manga y el que tomá, acá están las vacunas, acá tenés las jeringas, andá a tal lote, vacuná, volvé, largá. Todo eso nosotros naturalmente yo y mis hermanos lo llevamos de una forma que fue así. Que hoy, si uno lo mira, lo agradece, pero también como pasa con muchas otras actividades con nuestros hijos, capaz que nos da más miedito hacer eso. Ujú, Es una ujú. realidad. ¿Vos seguís llevando esa enseñanza, digamos, de tu viejo que decía recién con tus hijos o no? ¿O ya es otra época? Es otra época, le saqué mucha presión, a veces sale eso familiar, sale y te encontrás en el tubo con las mismas actitudes. Pasa, pero sí también es otra época, son otras madres, Ajá. son otras realidades, y todo eso influye. Pero lo que sí tratás es de inculcar el trabajo, el respeto por el que trabaja contigo. Todo ese mundo lo querés inculcar. Expliquémosle a los montevideanos qué es el tubo.
Bueno, claro, el lugar de manga, donde el manga, me vas a decir, y explícame qué es la manga. No, yo no Donde, te lo- yo donde lo sé, vacunamos los animales. pero sé que la mayoría de la gente no. Bueno, es donde vos juntaste animales y te los vas a pasar y vas a dar una toma, que, digamos, un medicamento, lo que sea, ese tipo de cosas que a veces son tensas, a veces son cansadoras, son jornadas largas. Ahí sale, podríamos decir, uno se acuerda de su infancia y capaz que te encontrás transmitiendo lo mismo y a veces comportándote igual que tampoco te gustaba mucho cuando te lo hacían a vos. Pasa eso, ¿no? Pasa, sí, pasa, no pasa todo. En Y todos te los aspectos. reconoces ahí, decís, y cuando te reconoces ahí, mejor dicho, ¿qué haces? ¿Parás y decís, no quiero hacer lo mismo que me hicieron? ¿O decís, al final el viejo tenía razón? En algunas cosas sí, yo creo que hay grises. Ajá. Naturalmente, creo que soy bastante, no sé si más flojo o más contemplativo, pero un poco más equilibrado me siento. Ajá. A veces hay momentos que te identificás claramente. La realidad. Más allá de tu papá, ¿hubo alguien que te marcara la forma de ver el negocio agropecuario? Bueno, trabajé sobre todo, a ver, es una pregunta que la verdad que es interesante. Tuve muchos socios siempre. Trabajé con mi padre, soy el menor de 5, entonces estudiante mediocre. Hasta los 18 años se me pero después nos fuimos para afuera, entonces ya la verdad que no le puse el empeño al estudio, entonces sí me dediqué a trabajar. Trabajé Estudiante de agronomía. estudiante de agronomía, que no terminé, Ajá. no me recibí. Pero lo cierto es que naturalmente cuando empecé a buscar un camino, porque en el fondo éramos ya 2 caciques, mis hermanos ya habían seguido su camino, me apoyé siempre en socios. Y la verdad que todos me han ayudado a trabajar. Hay muchas personas que por no, me da cosa como nombrar a uno y Sí, dejar sí. a otros, pero hay Sí. 4 o 5 personas con las que hemos recorrido un camino. ¿Mayores que vos? Algunos sí, algunos no. Ajá. Tal cual, algunos sí, algunos no. Intentando complementarnos, eso creo que siempre fue algo que capaz que al principio lo hice naturalmente sin darme cuenta, pero no, me junté con un vecino cercano más joven y nos complementamos en primer equipo que hicimos para afuera, que fue como contratista agrícola cuando explotó el boom agrícola y armamos un equipo donde nos complementábamos. En escritorio rural. No, siembras, Ah. en ese momento siembra, Ok. siembra directa. Bien. Y él estaba en los trabajos físicos en el lugar y yo estaba en la gestión de los trabajos, en el contacto con los clientes, en los cobros, entonces nos complementamos muy bien. Y bueno, siempre fue así, después nos complementamos de vuelta sobre esa misma actividad, buscamos capitales con otro socio que aportaba capital pero no ponía trabajo. Y siempre fuimos en ese camino y al día de hoy mantengo ese mismo socio en la parte maquinaria y tenemos otros socios en la parte agrícola y siempre hemos podido trabajar. Rafael, con ¿recordás algún momento de tu vida en que hayas pensado, che, esto no es para mí? Estudiar me costó mucho, concentrarme me cuesta mucho. Y seguro que hoy a mí de chico no digo que me hubieran decretado déficit atencional, Sí. pero me cuesta mucho encarar actividades de estar sentado prestando atención. Si estoy ahí yo la puedo llevar, pero que haya prestado atención, no soy bueno para eso. ¿Y cómo es en las reuniones, por ejemplo, esas largas con el ministerio, con yo qué sé, ese tipo de reuniones largas? ¿Las sufrís un poco? Si no son interesantes, me voy. O voy, la verdad, agarro el teléfono. Sinceramente, si estoy enhebrado, es una cosa, pero las enhebradas, las difíciles, no duran 4 horas. Ajá. Creo que eso nos pasa a todos, Sí. nos ponemos a pensar. Las cosas largas, estiradas, eso es lo que a mí me cuesta y yo normalmente, aunque el tema sea interesante y esté bien hecho, mi problema particular es que a los 10 minutos voy a estar pensando en qué tengo que hacer mañana o en qué hice ayer. Ajá. Es un problema propio. ¿Sos organizado? ¿Te Soy consideras bastante organizado? sí, no soy el más organizado del planeta, no soy meticulosamente organizado, pero no tengo problemas de organización. ¿Cuál fue la primera decisión importante que tomaste solo? ¿Vos solo? Me mataste. Me mataste. No me acuerdo. Me he tomado las decisiones y me considero en ese aspecto casi inconsciente de tomar decisiones y pasar la página. En todos los días. De hecho, me pasa pocas veces hoy que de repente tenés cosas que son, no te voy a decir importantísimas, pero sí pesadas, que son pocas las veces que, no quiere decir que tome la decisión correcta, es una cosa distinta. Sí, sí.
pero que no termine definiendo en 20 minutos pensando, en una hora, intercambiando con alguna persona de confianza, bueno, vamos para acá y vamos para ahí, se acabó. Me pasa poco porque soy poco de darme manija. Ya está, pasé la página, tomé esa, agarré ese camino. Y a veces pasa eso, que bueno, hay gente que estudia más los temas más a fondo. Yo creo que en el caso mío me funciona bastante bien porque después no tengo culpa. No siento que le erré y tengo culpa. No. No tengo culpa. Si Ajá. le erré, revertiré, digamos, no tengo problema, listo, me equivoqué, salgo para otro lado. Pero no tengo ese tema de estar pensando, esta decisión tan grande, esta cosa, me ha pasado muy pocas veces. Rafael, ¿cuándo sentiste que dejaste de ser aprendiz? ¿En qué No momento? sé si dejé de ser aprendiz. No lo tengo claro. No me siento mucho más joven que aparte físicamente no me siento estar en un momento esplendoroso, pero normalmente vos te mirás y yo estoy por cumplir 50 años y me dice, este viejo de 50, y yo no estoy pensando que yo soy el de 50. Eso me pasa, no son esas preguntas, yo no tengo demasiadas preguntas existenciales de ese tipo. Ajá. Y si yo te pregunto, ¿en qué momento pasaste de ser productor a sentir que tenías que representar a otros? Bueno, naturalmente viendo familiarmente a mi familia, digamos a mi padre, a otros familiares cercanos, creo en el servicio y creo fuertemente en que tiene que ser algo que te guste. No creo en hacer cosas que a uno no le gustan. Lo que no puedes llevar la voz que te agrade, en el sentido de decir, bueno, me siento útil, puedo hacer esto, no va a funcionar. Y yo en la actividad gremial agropecuaria, miré primero y la verdad que lo vi bien. Empecé como contratista en la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios. La verdad que ahí era una cámara que se formaba y me sentí como de primera entre amigos y me encontré que me salía bastante bien. Y la verdad es que bueno, que fui presidente medio enseguida. Y bueno, y me quedaba muy lejos Mercedes porque siempre mi base fue en el sur y Montevideo terminaba siendo el epicentro de mis actividades. Ya vivía en Montevideo por cuestiones familiares, por los chicos. Y la rural era como natural a mí. Esa es la verdad. Mencionabas la rural recién y mencionabas que tu papá y tus hermanos y gente muy cercana siempre estuvo vinculada a la asociación rural y presidiéndola, etc. ¿Cuánto hay de tu actividad actual como presidente que es elección y cuánto hay que vos sientas que es como una especie de mandato el que llegaras a ese lugar? Es todo elección. Uh-huh. Si uno dice mandato es porque te lo autoimpusiste como elección. Creo yo, Sí. honestamente. Sí. Que después estás en el baile y tenés que ser responsable con la actitud que tomaste y la elección que tomaste, está bien, pero es todo elección. Y te va llevando, eso sin duda. Uh-huh. ¿Hubo algún momento en que vos dijiste en alguna entrevista que la vara te la pone tu familia, ¿no? O te puso esa vara tu familia? ¿Alguna vez vos sentiste que podía llegar a no estar a la altura de esa vara? Y sí, bueno, claro, porque en el momento que uno define una vara, cuando uno pone un lugar donde tiene que saltar, es porque está la duda de si puede o no puede. Entonces sí, creo que sí, naturalmente. Aparte, como viste que hijo menor, siempre quedás como ahí al fondo en muchas cosas y tal. Mire, el hijo menor tiene como esa cosa de que puede observar mucho más sin que lo moleste. Uh-huh. Yo tengo 5 hijos también, soy el quinto y tengo 5 hijos. Y bueno, vos a los grandes les pones una presión que no le pones a los chicos. Eso es una realidad. Aprendés a disfrutar más a los chicos, empezás a entender más determinadas cosas, te agarra con más tiempo en la familia, porque la edad de cuando, por lo menos en el caso mío, y creo que es bastante común, los mayores te agarran desesperado por un peso para generar una proyección de vida y ya después en algún momento bajás un poco el nivel de intensidad. Y los chicos, en el caso mío, que tengo 5, los que tenemos mucho, tenemos esa, porque a veces no podés tener esa diferencia, están más tranquilos, por lo tanto podés carpetear más la situación desde cuando la mirás de ahí. Y siempre tenés eso, yo podré hacer esto, yo no podré hacer esto. A veces con peso, a veces con de admiración o de presión. Eso es una realidad. Rafael, hablemos un poco de coyuntura. Uruguay ha tenido récord de exportaciones en los últimos años, ¿no? Pero muchos productores dicen que no les da los números. ¿Cómo se explica eso? Y bueno, porque muchas veces el aumento del PBI no va en un aumento de rentabilidad. Es una realidad. También hay una cuestión de lo que uno se autoimpone
como mejoras propias o como estilo de vida. A ver, miremos todas nuestras tarjetas de crédito, por ejemplo, los gastos que tenemos, cuáles de esos gastos existían hace 15 años. Entonces, hay muchas cuestiones que son lógicas y son atendibles, porque la verdad que tú querés ir progresando y el mundo quiere ir progresando a todo nivel, incluido el productor agropecuario, que hacen que bueno, tengas más gastos de base, más movimientos, estás más obligado, te sentís más obligado a que tenés que irte de vacaciones, te sentís muchas cosas que están bien, que son atendibles, que hacen que bueno, tengas más costos de por sí, tanto productivos como familiares de movimiento. Y el productor agropecuario es una persona que en muchos casos la actividad está toda relacionada. Entonces, tú no diferenciás, me va mal en el negocio, pero tengo una entrada de sueldo. Es muy difícil eso y por lo tanto puedes escuchar eso sin ningún tipo de problema. En tu campo hoy, ¿en qué áreas estás ganando dinero y en qué área estás perdiendo? Soy agricultor, ganadero, familiarmente somos lecheros, pero no me encargo. La ganadería está andando muy bien. Me siento un productor eficiente. En la agricultura me siento un productor eficiente, pero está muy difícil. Entonces, hay que dividir, hay que separar, hay que entender procesos, precios. Para darte un ejemplo, hoy soja vale $400, vamos, que subimos, que entra, un precio a $400. Hace 15 años valía $550. Se comió toda la inflación, se comió todo el mundo de aumentos de cosas y vale un montón menos. Digamos, los 400 de hoy en ese momento eran 250. Entonces tenemos una cuestión de precio, tenemos una cuestión de mercado, tenemos una cuestión internacional de situaciones que hacen que uno tenga que ver qué negocio se encara y qué no. Algo que estoy usando bastante, el sector agrícola uruguayo vivió años teniendo mejor negocio que los agricultores brasileros. Por lo tanto, si el precio de la soja bajaba a un nivel, los brasileros no sembraban. Entonces no se desarrollaban, no se generó toda esa infraestructura que hace que en 25 años pasaran de nada a ser el mayor productor mundial y cada año aumentar un Uruguay entero de producción. Hoy ellos tienen mejor negocio que nosotros, se desarrollaron, ya están, tan pronto están produciendo, se terminó el desarrollo, tienen los caminos, los puertos, las cosas, la maquinaria, la gente, todo. ¿Y qué pasa? Bueno, primero nos va mal a nosotros y después a ellos. Nosotros no movemos la aguja. Entonces nuestra situación en agricultura de exportación, básicamente de cultivo de soja, es delicada. Es delicada porque no tenés que vos digas un futuro hacia adelante donde el precio vaya a mejorar. Y sabés que tu producción es marginal a nivel mundial. Entonces lo tenés que atender. Cuando tú lo haces con maíz, cambia, porque ahí se hace el mercado interno. Y muy difícil encontrar gente más eficiente en el mundo que nosotros para producir carne, por condiciones climáticas, por saber, por cultura, por tipo de suelo. Somos muy buenos para eso. Eso sí que somos buenos a nivel mundial. Ahora ya el maíz es clave y nuestra ganadería va apuradísima, va rapidísima, pero en el buen sentido, va creciendo y eso va a ser en base a grano. Ya está, el segundo piso va a ser en base a grano. Entonces tenés una pata ahí que te permite solventar esta otra. Y después el clima, que siempre está ese tema. Si me preguntás, ¿qué preferís, precio o clima? Yo prefiero clima, porque por lo menos me siento que hice las cosas bien. Digo, muy lindo tener precio, pero si vos no producís nada, es lo mismo. Y vos no tenés claro si, bueno, sí, no llovió nunca, pero si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho lo otro. Bueno, si vos produciste psicológicamente, emocionalmente, la vas llevando de otra manera. ¿Hay algún número que mirás todas las semanas o todos los días? Aparte del pronóstico Sí. de agua, Sí. el pronóstico que es como 4 veces por día, que te digo que es casi para hacer cursos de no mirarlo, porque hasta ya sabemos cuándo se actualizan las páginas, y entonces la verdad que es un problema que tenemos. Yo creo que todo el sector. ¿Hay alguno más creíble que otro? Porque a veces los No, mismos yo pronósticos creo que que te dan cosas distintas. Tienen periodos. Ah. Son modelos matemáticos y hay periodos en que tú ves que uno le está pegando y hay periodos que tú ves que otro le está pegando, hay periodos que todos le erran, hay periodos que todos le embocan. Cuando todos dan lo mismo es muy, muy, muy probable que pase. Cuando está diferente, depende. Entonces, los pronósticos seguros y los precios los escuchamos todos, estamos arriba, porque el mundo hoy como es te lleva a eso, a que todos los días tengas una sobreinformación de cosas y bueno, el precio de nuestros productos son clave. ¿Qué problema estructural en el campo sigue igual hace 10 años y no se puede cambiar? ¿Existe alguno?
Estructural, sí, hay montones de problemas. Algunos van empeorando. Claramente, yo no sé si, viste ahí, hasta uno mismo se va con la palabra empeorando. Bueno, la gente cada vez vive menos en el campo. Porque por calidad de vida, por lo que sea, busca centros poblados y es lo que nosotros mismos hacemos. Entonces, ¿hay números de eso? ¿Tenés números? Bueno, números exactos para decirlos no tengo, pero es un proceso mundial y acá se viene dando. Entonces, tú tenés problemas o tenés situaciones, porque uno debería enfocarse en que es una situación que no la vas a revertir. Entonces tenés que atender esa situación para que no te afecte. En el caso de Uruguay, como es Uruguay, como está formado, eso lo revertís o lo amortiguás con infraestructura. Porque tú precisás que la gente trabaje en el campo, no precisás que viva en el campo. Y esas son las cosas que hay que equilibrar. Entonces no podés ir contracorriente y hacer políticas que vayan a decir, vos tenés que vivir acá. Y vas a ir a la escuela, tus hijos van a ir a la escuela rural ahí, vas a vivir acá y si se corta el arroyo no podés salir, así que si tenés problemas de salud, sos un ciudadano de clase B, todas esas situaciones no podés presionar para eso. Entonces tú tenés que tener infraestructura. Si, bueno, viví donde quieras. Tenés que tener un camino y un puente que te deje entrar todos los días hasta tu establecimiento. Y tenés que tener tecnologías de producción que te permitan no vivir. Digamos, mejor si querés vivir, no hay duda. Aparte, naturalmente, yo creo que todos queremos vivir. Ahora, después, vivir en el campo. Después las realidades te llevan. Vos querés que tus hijos tengan un potencial en cuanto a los estudios, que no lo vas a encontrar en determinados ambientes. Entonces, eso tenés que manejarlo y si cuando todos intentamos tener contacto cercano con la ciudad, porque podés vivir en el campo, pero naturalmente querés ir mucho por distintos motivos, y bueno, es infraestructura. Y eso se atendió en un periodo y se abandona y ahí vamos siempre a los porrazos. También tenemos que ser realistas, somos probablemente los mejores de la clase en infraestructura. ¿Comparado con quién? Comparado con Argentina, comparado con Brasil. Pero miren, miren Instagram y los videos de los argentinos de los caminos. Y miren las distancias de Brasil internas. Y eso tenemos que tenerlo claro también. Tenemos que saber nuestra realidad por el tipo de país que tenemos. Es de los motivos por los cuales somos caros. Una de las defensas que usa UTE siempre para decir por qué es caro, y bueno, porque subsidió la energía y el 99% de Uruguay está electrificado. No pasa eso en otros lados. También eso tenemos que, cuando hacemos los reclamos, tenemos que saberlo para cómo encararse el reclamo. Hablando de reclamos, vos dijiste por ahí que no se trata de gritar, sino de ser firmes. Dijiste, ¿no? Sí. Como presidente de la ARU. Dame un caso concreto donde hoy la ARU tenga que ser firme. Queremos ser firme en todos los casos. Estamos todos gritando con el tema de los residuos en carne. Estamos todos gritando. Me incluyo, intento de no gritar, pero me encuentro gritando para defenderme de los gritos de la industria que intenta lo mismo que yo, que es ser firme, pero que la situación le pasa que todos nos gritamos. Estamos hablando de una situación obviamente simbólica, ¿verdad? Pero mírenla, no solamente es gritos, es una discusión de sordos en muchos aspectos. Pero a ver, explícame en 2 minutos cómo es eso. Y bueno, que no está metido. Y bueno, el residuos en carne, una situación que obviamente nadie quiere que pase, que son medidas que se toman, que no quiere decir que afecte a la salud humana, ni que sea toda la carne, ni nada que se le parezca, pero son cosas que se comportan como barreras comerciales, y no pueden pasar, no puede haber residuos en carne. ¿Qué significa? Productos que se aplican para determinados tratamientos. El tema de la garrapata, de fondo, que de hoy es la problemática de la garrapata. Ministerio quiere erradicar la garrapata. Nosotros decimos que es impracticable erradicar la garrapata. Ya está. El Ministerio cree, en buena medida, que es por mal uso de productos que generaron resistencia. Bueno, nosotros decimos que es por uso de productos. Las resistencias se generaron así como la penicilina que se inventó en 1936, hoy no te saca ni un resfrío, lo mismo pasa con muchas cosas, esto está incluido. La industria tiene un problema porque compra ganado y es la que recibe el golpe si hay problemas de residuos. Entonces también tenemos temas que nos estamos como gritando entre nosotros si no paramos la pelota. Tenemos un liderazgo, que en estos casos el liderazgo es claro, es de la parte pública. Yo tengo que acompañar, puedo llevar ideas, todo, pero no lo puedo liderar esto porque supera a la posición de los productores. Entonces, si no bajamos la pelota, nos ponemos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir, nos escuchamos, entendemos que sí hay gente que hace las cosas mal,
Sí, hay gente que maneja 200 kilómetros por hora en la cruz. Sí, hay, pero la mayoría se come multas de radar y la verdad que todos sabemos que a todos nos toca y no es que hagas las cosas mal. Entonces, muchos de esos aspectos están, y bueno, eso es simbólicamente es como gritarse. Firme es decir las cosas claras, tener una línea, quedarte en esa línea, si te equivocaste o la tenés que revertir o te trae mejores ideas. No tener eso de, como dije esto hace 2 entrevistas, no puedo cambiar de posición. La verdad que eso es un error que uno ve muy común, que no es ni siquiera te es útil a vos mismo, porque no hay nada que se valore más en todos los ambientes que decir, pues sabes que tenés razón, me equivoqué. Sí, me hago cargo. Rafael, yo te hago una pregunta, porque yo escucho siempre a los productores, incluidos otros presidentes de la ARU o de distintas gremiales del campo, ¿no? Que siempre, o 2x3, dicen que las medidas del gobierno, no importa cuál, el anterior, el que sea, son contraproducentes o no entienden lo que pasa en el campo. Pero sin embargo, por lo general, los ministros o la gente que trabaja en los ministerios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es gente que se supone que entiende el campo. Ha habido productores o gente que tiene campo más o menos grande. ¿Por qué cuando llegan a la titularidad del ministerio, o saquémoslo del ministro, pongamos otros cargos de dirección, ¿por qué se produce ese choque siempre? Como que ustedes dicen que ellos no entienden, ellos dicen que ustedes no quieren hacer las cosas. ¿Por qué se da siempre, independientemente del gobierno? Pasa casi que con todo, ¿no? Creo que ha arrancado un supuesto equivocado. A ver. Son comentarios al azar que pueden haberlos dicho, al azar no, que han pasado, no lo discuto. Intentamos que en nuestro caso no sea una línea institucional. Sí, a veces en las declaraciones y en las cosas y en la manera de expresarse se hacen comentarios despectivos. Sí, nos pasa a todos, está bien. Yo creo que hay una diferencia en épocas. Hubieron épocas con ministros de ganadería y estructura del Ministerio de Ganadería muy idóneas, muy cercanas a los productores, pero lejísimos del resto del Poder Ejecutivo. Te puedo marcar las épocas, que no es el caso ni el tono de la entrevista, pero claramente hubo épocas que vos decís, todo bien con el ministro, todo bien con el subsecretario, todo bien con los directores de área, pero no le atiende el teléfono al ministro de Economía. Y eso ha pasado y se puede demostrar fácilmente. Después tenés épocas de Ministerio de Ganadería que a veces quedan, ¿qué pasa? Cuando los de arriba atienden el teléfono y hablas con ellos, y hoy el mundo de la comunicación es muy dinámico, quedan en evidencia. Y ahí es cuando empezás con los temas. Primero, nadie sabe de todo. Entonces, que una persona venga del entorno agropecuario no da inmunidad para los temas o para la dinámica de los temas. Eso es lo primero. Entonces, muchas veces los asesores tienen un rol fundamental. Esa es la realidad. Y después, ¿qué directores de áreas marque o tenga el gobierno de turno que hagan de filtro? Pues es el primer filtro. El director de área es el primer filtro que vos tenés como gremial para entender determinados temas. Y cuando el tema explota, vas al Ministerio de Ganadería. Normalmente, porque más arriba es difícil que un ministro de Economía lleve la conversación directa, fluida, es difícil. En este momento lo estamos teniendo. Entonces, eso cuando vos vas acá, y como que acá lo precisás menos o directamente no querés que te filtren lo que vos decís. También hay una realidad con eso. Entonces, eso es un mea culpa. Bueno, la verdad es que si me atiende el 1 o el 2, no voy al 4 o 5. Todas esas realidades son puntuales, son de momento, son relaciones humanas. Creo que no son culpa de nadie, ¿viste? Porque por lo menos en este momento, en el gobierno anterior, no es que nadie no te atendía en el teléfono. Antes pasó. Antes hubo un ninguneo fuerte en algún momento de la agropecuaria que llevó un movimiento. Consuelo Uruguay nace, el que era primero fueron los autoconvocados, nace donde un ninguneo fuertísimo del gobierno. No del ministro, del gobierno. Entonces, ¿viste? Estamos hablando del segundo gobierno de Vázquez. Claro. Y sí, hubo un dejo a las gremiales de lado, se aprendió. En algún momento se hizo eso, se intentó generar más pseudogremiales o figuras referentes, porque no me sirve lo que dice la gremial. Esas cosas han pasado históricamente. No es un tema que uno tampoco tenga que armar un escándalo. Hay alguna cosa que es real. El gobierno no nos precisa para gobernar. Si quiere gobernar sin nosotros, está en todo su derecho. La función nuestra es intentar llegar y llevar soluciones y tratar de que el gobierno sea lo mejor posible, que eso muchas veces a las oposiciones les cuesta entender. Las gremiales no estamos para
ver para gritar goles. Yo si tengo una idea buena, trato que algún oficialista sea el que la lleve, porque es mucho más probable que salga. Y entonces todas esas dinámicas, bueno, se van comportando y van cambiando con las situaciones personales o humanas, podríamos decir. ¿Te ha tocado hacer de pararrayos, es decir, de frente, me explico, a ver, estar en el medio, ¿no? Entre hablar con el gobierno de turno, ministro de Ganadería, ministro de Economía, tratar de explicarle algo y después tenés que ir a trasladar esa posición a el resto de las autoridades de la ARU o incluso a productores directamente? ¿Tuviste que estar en ese rol? Es constante eso. Y el tema es ser honesto. No caer en cosas que pueden parecer deshonestidades. Digo acá una cosa, después vengo para acá, digo otra cosa, y te pones en un sector tipo soy una víctima. Uno tiene que saber la posición que ocupa y lo que significa. ¿Qué significa? Representás. Tú representás un montón de gente que te va a decir cosas y vos tenés que estar de acuerdo con lo que representás, porque por lo menos en nuestro cargo, en nuestra gremial, nadie te pide que hagas algo con lo que no estés de acuerdo, pero tenés que darle voz. A veces hay temas que vos decís, bueno, no es tan importante. Ahora, si el teléfono se te empieza a incendiar y te llaman y te dicen una línea, ¿viste? Y vos ves que hay una línea dura, decís, bueno, estoy más flojito en mi línea. Yo no estoy tan radical con esta línea, pero es una línea mayoritaria. Entonces, esa le das más peso cuando vas con las autoridades. Y las autoridades, las autoridades, yo creo que hay un profesionalismo importante en las máximas autoridades. Que uno les puede decir, vos, si yo no me pongo duro con este tema, no represento a nadie. Se lo has explicado, se lo has dicho. Por supuesto. Directamente. Mirá, sí, y a veces uno tiene notas durísimas y dice, vos, tuve que ser duro. Y se mandás la nota. Por esto y por esto. No tenés que estar de acuerdo conmigo. ¿Viste? Ahora, es leal avisar en temas delicados, sensibles. Nosotros vamos y avisamos primero. Vamos a presentar un tema que sabemos que es complicado, que va a ponerle pimienta a la discusión. Y normalmente no es que te vamos a pedir permiso, te vamos a avisar. Che, mirá que voy con esto. Y eso es honestidad honestidad con la parte que se valora mucho. Hay un jerarca ahora que me valoraba mucho y dice, bueno, viniste acá, me dijiste algo y lo que dijiste afuera no te saliste ni un centímetro, no es común. ¿Cuándo fue la última vez que se te incendió el teléfono? Es común. En los tiempos que corren está difícil. Pero así, tenés presente la última vez que vos me dijiste que el fin de semana te explotó el celular. No, bueno, a ver, el tema de la exportación en pie fue un drama. Sí. Situaciones gremiales complicadas. Cuando tú haces algún movimiento, ahí te das cuenta si el movimiento fue acertado o está apoyado por los apoyos porque enseguida sentís el calor atrás, viste el apoyo y a veces sentís las críticas y hoy tiene esa dinámica que está buena, que uno la tiene que saber manejar, tampoco te vas a llevar por eso. Pero sí, con el tipo de cambio, cuando empieza a haber un nivel difícil de manejar, se pone pesado. Yo creo que en eso yo creo que van mis virtudes, en que no me gusta nada decir una línea de accionar muy uruguaya, que es dejar que los temas se arreglen solos, que a veces funciona, sí, ¿verdad? Déjalo quietito ahí, ignoralo. Lo hagamos solas. ¿Viste? Y el tema pasó y no pasó. A mí me cuesta mucho eso. Yo cuando identifico el tema, veo un problema, como actitud, quiero encararlo rápido. Y como me pasa eso, soy medio inconsciente, me convenzo rápido que tengo que hacer tal cosa, en el acierto o en el error. Creo que los tiempos de hoy, eso es muy positivo por dos razones. Los temas se ponen viejos en nada y se politizan en nada. Entonces, si vos los encarás rápido, sos mucho más efectivo, representás a mucho más gente y sos mucho más útil al final del día. Te pongo un ejemplo. Cuando pasó la compra de María Dolores, nosotros sacamos un comunicado sin que nadie hiciera nada antes. Y lo dijimos antes de que se politice. Y no me pueden decir que nosotros estábamos metidos en el lío y lo que nosotros dijimos fue clarito, la línea de pensamiento, todo lo dijimos. Y después se explotó todo. Bueno, pero nosotros dijimos esto antes. Eso te ayuda. Y nos pasó más veces. Por eso nombré al ministro de Economía, porque con el tipo de cambio es algo, no es normal, no ha sido así, de decir, esto no va más. Sí, la verdad, no va más del otro lado. Y eso ya te da una tranquilidad también, de que, bueno, te escuchan. Cortito, Rafael, ¿pasó lo que ustedes predijeron que iba a pasar con María Dolores?
Lo que pasa es que nosotros hemos tratado de salir de la compra de María Dolores en sí. María Dolores pasa lo que pasa en todos los campos de colonización. Y eso es, ahí vos tenés que empezar con el diagnóstico a fondo. Es una cuestión de gestión de los cargos políticos que están ocupando el tema, es una cuestión de estructura de colonización, ¿qué es? ¿No? Esas son las preguntas que te tenés que hacer. Sí. Si pasa desde hace 30 años que colonización cuando compra un campo tiene todos estos problemas. Bueno, no es la persona que está gestionando, esto es como el técnico del cuadro de fútbol. Bueno, si vas 7 técnicos que los tuviste que correr, vamos buscando el problema por otro lado. Entonces, no es la persona que te puede dar puedes tener la mejor imagen, todo lo que vos quieras, pero hay otras realidades de fondo que pasaron, que María Dolores se está dejando en evidencia. Un año comprado un campo de ese tamaño, en una época donde ya no hay que colonizar nada, y eso es así para el 90% del país, más en la zona sur, y un año después está sin asignar. Y la verdad, es como que sí, bueno, nosotros lo dijimos de primera, dijimos cómo había pasado, dijimos que colonización anda mal. María Dolores termina demostrando la herramienta. Es una situación chica para lo que es colonización. Hay que salir. Lo que sirvió a María Dolores es para poner la cosa arriba de la mesa. Rafael, ¿cuál fue el momento más complejo que te tocó vivir como productor? Ya no como gremial, como productor, a vos. Yo ya trabajaba con mi padre en el 2000, 2001. Teníamos una situación sanitaria con el Ministerio de Ganadería particular, que no viene al caso, pero mi padre estaba peleado con el regional y estábamos en una situación compleja. Otros tiempos, la verdad. Pero por lejos fue lo peor que me tocó. Estar en un tambo, en semejante crisis, sin plata, apretado ganado porque no nos dejaban vender. ¿Por qué no le dejaban vender? Bueno, pero temas sanitarios que no vienen al caso, pero bueno, por eso, por lejos. Por lejos. ¿Alguna vez pensaste en dejar el campo? No, sí, muchas veces pensé en tener ingresos que fueran extra campo. Para amortiguar un día, cada vez que nos llueve o que tenemos estos temas con el clima, me dice, qué lindo sería no tener que levantarme pensando si va a llover o no va a llover, cuánto me afecta. Bueno, yo creo que todos tenemos esas situaciones. ¿Y por qué nunca llegaste a decir, voy a invertir tanta plata, no sé, en este tipo de negocio que si llueve no me importa? Porque siempre vivía apalancado al día de hoy, 5 hijos, imagínense que es caro. Entonces, en el fondo, eso de tengo un sobrante siempre son cuestiones límites. En la economía familiar, yo personalmente nunca tuve mirar una plata en una cuenta y no saber qué hacer con ella. No me pasó nunca. Decime, hablando de plata, una decisión que tomaste que te costó plata de verdad. Una mala decisión, digamos, que tomaste que te costó plata. Y bueno, agarramos un campo grande con un socio, pasó básicamente a agricultura, el año de la seca. Entonces te decían, bueno, pero el año anterior fue muy bueno, porque el año anterior a la seca en el 22 fue excelente agrícola. Fue el último año bueno de precios y kilos. Y bueno, y nosotros nos tiramos ese año. Esa costó mucho, pero no es una decisión que uno diga, la tomé mal. Sí creo que tomé muchas mal cuando era más bien contratista, digamos, yo daba servicios de siembra, de cosecha. Todo ese mundo funcionó muy bien hasta el 2012, 2013, hasta el 14, ponele, y del 14 al 20 fue un negocio malísimo. Y realmente no salí, o no lo achiqué, o no lo dinamicé de la manera que debió haber sido, pensando que se iba a revertir algo que es experiencia. Le va a salir del lío, mirar como al costado, ese ejercicio de, bueno, me voy a salir de mi problema, me voy a poner al costado, me voy a poner a mirarlo de afuera, a ver qué pasa. Creo que eso sí lo hago mejor hoy, y en ese momento no lo hice y me debe haber costado bastante plata. Rafael, he hablado con distintos productores, algunos que ya llevan muchos años trabajando en el campo, que ven con, yo no sé si con horror, pero sí con dolor, el crecimiento de lo forestal en el país, ¿no? Hace poco hablaba con un productor que está en la zona de Tacuarembó y me decía, me horroriza ir a un remate a Salto y ver en la ruta cada vez más eucaliptos, más árboles en campos que perfectamente podrían ser productivos para otra cosa. Y si miramos los números, Uruguay está creciendo desde hace años en materia forestal, quizás en detrimento de otro tipo de producción. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo te plantás vos? Quizás a nivel personal, quizás a nivel de presidente de la ARU. Y en los dos temas, por suerte, puedo mantener la misma línea. Honestamente, creo que el sector ganadero fue un enemigo de la forestación en la generalidad, no en la mayoritaria, de forma mayoritaria, injustamente.
Injustamente. sin duda. ¿Por qué? A ver. Porque la forestación genera trabajo. Sí, a ver, que produzcan más de lo que produce esa hectárea de árboles. A mí me encanta, yo lo decía al principio, me encanta andar a caballo. Lo he dicho en alguna radio, nada más lindo que 5 horas sin abrir una portera, sentirte que estás como en 1825, todo muy lindo. Pero la forestación genera trabajo. Y no es cierto que no pague impuestos. Terminemos, ya está, eso está laudado, no tenemos que hacer más eso. Pero la realidad paga un montón, genera viajes de camión, da trabajos en el interior, en los lugares, movimientos. Está laudado eso. No nos gusta y no, a mí no me gustan muchas cosas. Tengo productores que no les gusta que los feedlot crezcan, porque son invernadores natos a pasto. Y sí, llegó el grano y va a crecer. Y mucho no les gustan los eléctricos de los Wasan, de los sistemas de pastoreo que son con eléctricos, pedacitos chicos, situaciones, y es lo que toca, porque hay menos gente. Entonces, creo que fue el propio sector ganadero, porque claramente le compitió por el campo. Pero hoy me parece que, primero me parece que cuando lo plantearon, el negocio forestal en Uruguay se planteó bien. Se planteó a tiempo cuando hubieron excesos que claramente se ven, sobre todo en tierras agrícolas, porque, a ver, es muy difícil volver la hectárea forestal vuelva a otro sistema, eso es cierto, no hay duda. Hay casos que vuelven, pero obviamente no son redituables económicamente, entonces tiene que estar en determinado tipo de suelos. ¿Que en ese suelo podría haber una vaca? Sí, podría haber una vaca. Ahora, es un suelo de una vaca por hectárea, como mucho, 0,7 probablemente, 0,7 vaca por hectárea por año. ¿Verdad? Entonces en 10 años, 7 vacas, pónganle, más o menos, para que se entienda. Sí. Bueno, cada 10 años salen montones de viajes de camión. Hay cosas que hay que aceptar. Uno a veces está en los negocios correctos y a veces no. Al país le deja como dividendo al país, hablo, el mismo dinero una vaca que un par de árboles. Un par no, Bueno, sin duda. Una de no sé cuánta cantidad. Bueno, ¿Cómo comparás el valor de...? Lo comparás muy simple. ¿Cuánto vale la renta? La renta forestal vale $150. ¿Por qué se forestó? Porque vale más la renta forestal. Punto y aparte. Y ya está. No podés dejar que por una cuestión puntual a forestación vaya todo el país. Nadie pretende eso, está laudado el tema. Digamos, nadie pretende, como las condiciones se están dando puntualmente, va todo para forestal. Ni siquiera para agricultura. Porque ha pasado de pensar, no, la soja se va a comer. También hubo un choque muy fuerte con la agricultura. Hubieron personas incluidas adentro de la rural, que proponían que departamentos enteros no pudiera haber agricultura, y en el fondo era porque eran arrendatarios ganaderos y sentían que no competían. Y hoy lo vemos con muchos defensores del campo natural que pretenden limitaciones para otros rubros, y es porque no compiten en la rentabilidad, y el país precisa sacar la mayor cantidad de dinero. Hay dos conceptos, Uruguay sustentable y Uruguay sostenible. Sustentable significa que los recursos naturales te den lo que vos usás, se puedan regenerar al mismo tiempo y no pierdas recursos naturales. En el fondo de la cuestión. Sostenible significa cumplir con tus obligaciones sociales, no tengas gente en la pobreza, sacar a la gente de los asentamientos, para eso precisás plata. Entonces tú tenés hoy un mundo de hectáreas de campo natural que todavía tienen potencial para pasar para pastura artificial, para forestación o para agricultura, según el caso. Esas hectáreas son 2.000 millones de dólares por año PBI. Y bueno, ¿con qué le decís a la gente que no lo haces? ¿Te parás más en el sustentable o en el sostenible vos? En los dos. Yo creo que Uruguay es el mejor de la clase en el sustentable, se puede demostrar, pero digo el mejor en verdad. Busquen otro país más sustentable que Uruguay. Busquen otro país que tenga los recursos naturales más en forma que Uruguay. No hay, realmente. Y que puede vivir. Y en el sostenible vamos para atrás. No somos el Uruguay sostenible del siglo XX. No compiten, y es muy duro decir, no compiten los chicos que van a la escuela pública con los chicos que van a la escuela privada. Y eso no pasaba en el siglo XX. Podías saber algún idioma más, pero en el conocimiento, en la forma de escribir, de expresarte, de tener oportunidades, el siglo XX era sostenible. En el XXI venimos mal. Esa desigualdad, porque en el fondo es desigualdad, ¿no? ¿La sentís con los trabajadores en el campo también? Bueno, uno lo ve, lo que pasa es que han cambiado los trabajos. Lo primero que uno ve es que tener estudios no asegura nada. En el mundo de los oficios, la actitud y la inteligencia va mucho más allá que la preparación en muchos aspectos. Y sobre todo tu historia familiar, ¿no? Es algo dicho, cuando alguien nace en una familia de trabajo, es de trabajo.
Cuando vos no viste trabajar a tus mayores, es muy difícil que vos trabajes. Ujú. Y los oficios, yo creo que hoy con la inteligencia artificial se les ha planteado un mundo por delante, al igual que nos pasa a Uruguay con los alimentos, Ujú. los oficios se van a poner, va a ser un excelente negocio hacer oficios, porque hay muchas cosas que van a desaparecer, no los oficios. Me tiraste arriba de la mesa algo que te iba a preguntar más adelante, el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo el campo está aplicando inteligencia artificial? ¿Dónde? ¿Cómo? Muchísimo, en muchísimos aspectos. A ver. El campo tiene un nivel de tecnología que no se conoce. Como dije en algún momento, yo creo que al principio de la nota, Sí. un grano de soja tiene más tecnología que un iPhone. No me creen, es en serio, tiene más tecnología. Y un grano de maíz ni les cuento. Y estamos con todos esos procesos tecnológicos, son enormes. Genéticamente, lo que son los animales pesan un 25-30% más de lo que era la faena de ese mismo animal hace 30 años. Y es un par de años más joven. Entonces, los avances genéticos tanto en animales como en pasturas, los procesos de trabajo, todas esas cuestiones, la agropecuaria es líder, es punta. Digamos, ¿qué es la punta en la tecnología de la guerra? Lamentablemente sabemos que es así. Después, fíjense, ¿qué tecnología tiene más que una cosechadora que hoy en el 2020 trilla las mismas hectáreas que hace 100 años tenían que hacer capaz que 200 personas? Y eso lo hace una sola máquina con una sola persona. O sea que el campo ya sufrió, por decirlo de alguna manera, ese cambio de modelo, tecnología, personas, que el resto de la sociedad lo va a empezar a vivir en los próximos años. Lo que pasa es que el campo viene sufriendo un problema de gente, de cantidad de gente, desde hace mucho. O sea, no tenía chance, Claro. quizás. Pero no solamente en Uruguay Sí, mucho sí. menos que en el resto del mundo. Entonces el resto del mundo lo ha superado o lo ha amortiguado con tecnología. ¿Y el campo ya está en el mínimo de personas que pueden trabajar? ¿O todavía puede bajar más? Yo creo que va a bajar, puede bajar. No sé si en Uruguay, porque tenemos un clima agradable todo el año. Hay que, digo, no es lo mismo trabajar en el mundo agropecuario en Uruguay que trabajar en Canadá. Te la regalo Canadá. Entonces, hay cosas que hacen que acá sea algo que hasta podés conseguir. Yo no tengo claro si va a seguir bajando la gente que trabaja en el campo. Sí, creo que la gente que vive en el campo va a ir disminuyendo, pero lo del trabajar en el campo en Uruguay no sé si es claro. Es un proceso que a nivel mundial hace que hoy no haya carne roja en el mundo, que no se produzca alimento. ¿Y por qué? Porque la gente no trabaja. En los lugares que se producía antes de determinadas condiciones, la gente no quiere trabajar. Entonces eso para nosotros es una ventaja y tenemos una posición, el Mercosur, tanto Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, estamos en una posición, yo te diría que no te voy a decir soñada, pero sí tenemos un elemento importantísimo. Vamos a ser los productores de alimentos. La diferencia en la producción de alimentos va a salir de Mercosur. Tocaste carne roja y la carne artificial, ¿no le ves que pueda llegar a ser una competencia para la producción de esta zona del mundo? La verdad es que por ahora no encontraron la tecnología. Ya de por sí el nombre solo se va laudando. Hubo una onda muy fuerte entre la década del 10 y el 20, ponele como fecha, 2010 al 2020. En todo ese periodo, la carne roja natural, la carne roja, siempre se consumió más. Entonces, nos quisieron vender. Hemos soportado en los últimos 30 años una onda absolutamente antiproductiva, antiagropecuaria. La venimos soportando, va a seguir, pero viene cambiando fuertemente. ¿Eso se es fundieron. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. A nivel mundial. Se fundieron estrepitosamente los Beyond Meats y los demás se han fundido. No soportan los niveles de veganismo en el mundo, no superan los mismos porcentajes y cuánta gente se mantiene en el veganismo. No hay duda. Vos precisás proteína para vivir de origen animal. Puede ser pescado, puede ser leche, puede ser huevo. Si es carne roja es más efectivo, ya está, pero se precisa. Entonces, hay cosas en que hay que tener paciencia. Siempre digo lo mismo, en toda la guerra de los transgénicos, de la agricultura, uno le reclamaba a Monsanto por qué no agarraba la bandera y salía a defenderse. Y Monsanto te decían, los representantes, obviamente, a los que nosotros accedíamos, tiene que tener claro, que ellos iban a rebatir la discusión, se iba a ganar conciencia. Conciencia, y había que tener paciencia, los trabajos de ciencia estaban, las seguridades estaban, era cuestión de tiempo. Yo creo que lo que se midió mal es que pensaron que del otro lado tenían argumentos que también eran científicos, que cuando tú le mostraras un argumento científico te iban a creer. Y bueno, del otro lado no hubo honestidad. Y faltó mucho, y de mucha gente, decir, sí, la verdad que acá estuve equivocado.
y no, ¿alguna vez escuchaste a alguien decir, yo decía que los transgénicos se terminaba el mundo y hoy me tengo que callar la boca porque pasaron 25 años y es lo que alimentó a todo el mundo y es lo que hace que coman y se alimente todo el mundo? Pues si no hubiera transgénicos, no había la cantidad de personas que hay. Digamos, son cosas que son como, es como discutir del antibiótico. ¿Querés discutir algo? Discutir las vacunas. Sí, tenés gente que está en contra ahora. Es como innegable. Rafael, tengo que redondear, ¿no? Pero las últimas preguntas. ¿Tenés claro cuál fue el peor consejo que recibiste en tu vida? No. ¿Y el mejor? ¿Y el mejor? Fuiste director de exposiciones del Prado. ¿Te aburriste de todos los años tener que andar explicando el tema de las domas? No nos toca. No lo toca a ustedes. No nos toca a nosotros. ¿Sabés lo que me aburrió mucho y le encontré la vuelta? ¿Qué hay de nuevo este año? Ajá. El que hay de nuevo este año, cuando empecé, te devanabas los sesos pensando, porque la prensa iba y ¿qué hay de nuevo este año en la exposición? Y vos, bueno, tenías que sacar la guitarra, iba a empezar a vender humo, naturalmente. Claro. Sí. Y un día me avivé y dije, pero si justamente la gente viene porque es lo mismo del año pasado. Por algo la exposición tiene 120 años, ¿por qué? Porque el grueso, el entorno, y todos queremos ver lo mismo que vimos el año pasado. Entonces cuando salir de eso me dio una tranquilidad, me sacó un problema para muchos años que me funcionó, porque la verdad que es decir, me preguntás qué hay de nuevo este año. Mirá, la principal de la exposición es lo que se hizo el año pasado, y van a haber cosas nuevas que yo tampoco las sé. Tenés que ir. ¿Por qué van tantos montevideanos a la rural? Los que no rechazan. Sí, te iba a decir, porque sí, hablábamos hoy temprano, ¿no? Que hay muchos montevideanos que no entienden el campo, que lo rechazan. Sí, bueno. Sin embargo, a la rural va cada vez más gente. Pero mirá que la gente que lo rechaza es muy poca. Hay mucha gente con prejuicios. El rechazo es un nivel chico de gente. Yo te digo, ¿cuántos animalistas hay? ¿Te parece que son montones? ¿Tuviste las manifestaciones ahora en la criolla? Que es en la criolla, sí. Son 10. Después tienen un discurso que contagia, que uno se pone, mira a su mascota, mira la situación, nunca interactuó con animales de producción y le llega. Ahora, que sean animalistas, son 10 gatos locos y no les gusta que se los digan, pero es verdad. En porcentaje de gente es muy poca. No quiere decir eso que no haya gente que los escuche, que quiera manejar los animales con criterios éticos lógicos, que humanice animales en gran porcentaje, lo vemos con las mascotas, pasa, pero son medidas que son menores. Al Prado va mucho montevideano que no tiene rechazo por el sector. Eso tenemos que tenerlo claro. Y es el único lugar de Uruguay que se hace conciencia agropecuaria, que se rompe el cascarón, porque si no me hablo con los otros como yo y todos hablamos de conciencia agropecuaria y no rompemos el cascarón. ¿Dónde se rompe? En el Prado, en las escuelas. Yendo, mostrando, hasta con la maestra que ella llevó a la escuela, por algo la llevó. ¿Verdad? Es una realidad. Entonces, sin tener que ser tu aliada, lo llevó, lo dejó ver, vieron, recorrieron, se sorprendieron, se van con una buena imagen de la exposición, quieren volver. Hicimos esfuerzos para llevar liciales, una edad que ya cuestiona, que ya tenés preguntas, que en determinados momentos esas modas como el veganismo, que yo lo considero moda y creo que tiene fecha de terminación, el ser un tema de fondo, los escuchabas y tú se lo podías revertir, y le podías explicar. Y le ponías técnicos y tenías un mundo y les podías explicar que vos no tenías que ser de campo para trabajar en la agropecuaria. Un concepto que es grande. Si vos trabajás en tecnología, muy probablemente también estés trabajando para cosas agropecuarias. No quiere decir que tenga que ser agropecuario. Son dos cosas distintas. Trabajás en tecnología. Y todo eso, la exposición del Prado, es la diferencia en Uruguay. Eso es la realidad. Rafael, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la comunicación y la verdad que fue un gusto.